Yo les presento a la profesora Judith Cardinale Villarreal. Ella es nuestra profesora invitada, viene de la Universidad Simón Bolívar, es profesor titular del Departamento de Computación y Tecnología de la Información, pertenece al grupo de Paralelismo y Sistemas Distribuidos y tiene su formación ingeniero en informática de la UCLA y su maestría y su doctorado en ciencias de la computación de la Universidad Simón Bolívar. Es una profesora que es reconocida a nivel nacional e internacional en su área. Entonces ustedes tienen un privilegio que la profesora venga a pasarles algo de sus conocimientos y su experiencia. Entonces, como es un seminario de posgrado, pues los estudiantes de posgrado saben que al final tienen una evaluación. Ella la va a mandar, es una cosa simplemente para asegurar que por lo menos agarraron un gran porcentaje del seminario. Y los demás que son asistentes, pues bienvenidos. Esperamos que la complejidad no sea muy grande porque esto es computación, pues, y a pesar de que es un seminario que yo hablé público, pues tiene que ver con conceptos que tienen que ver con computación. Entonces, bueno, muchas gracias, profesora, bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación y de verdad que el privilegio es mío estar acá en el aula, me encanta. Además que yo soy de aquí de nací en Mérida, aunque me crié en Barquisimeto, pues tengo el alma aquí en Mérida, me encanta venir, así que gracias por la invitación. Bueno, en efecto, la idea pues es que compartamos estos 2 días en los temas de computación ubicua, visto desde el punto de vista de lo que dice allí, una perspectiva de colaboración para el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Vamos a ver que actualmente existen muchísimos trabajos basados en la ciencia, o mejor dicho, para mejorar la ciencia y la tecnología, basados en el compartimiento de lo que existe regado en el mundo, que es el poder computacional y el espacio de disco que representa un poder computacional agregado inmenso, y sobre todo porque, como ya diré más adelante, sobre todo porque ese poder computacional que existe en el mundo se usa muy poco, o sea, es muchísimo el tiempo ocioso que existe, y lo podemos ver, los laboratorios de acá probablemente se quedan encendidas las máquinas toda la noche y los estudiantes solamente lo usan el día. En fin, hay muchos escenarios en los cuales hay un gran poder computacional que pudiera ser usado pues para el avance de la ciencia y la tecnología, y efectivamente ha sido así, como veremos algunos ejemplos. Y bueno, pero antes de entrar efectivamente en lo que es la computación ubicua, que principalmente lo vamos a ver desde el punto de vista del apoyo a lo que es el High Performance Computing, o la computación de alto desempeño, que está orientado a lo que es la ciencia, aunque veremos algunas cosas así, algunas de las técnicas o de las tecnologías y de los enfoques que se usan para High Performance Computing, que puede ser usado también en el ámbito comercial, que también es muy importante actualmente, ¿no? Bien, la agenda que tengo, creo que de tiempo, bueno, una pequeña introducción, que es simplemente esto que estamos haciendo, la presentación del profesor, del curso y de los participantes. Como les comentaba recién, esta computación ubicua, que la vamos a ver desde el punto de vista más hacia el apoyo al High Performance Computing, o a la computación de alto desempeño, entonces por eso vamos a comenzar a ver algunos conceptos de programación concurrente paralela y distribuida, y lo que significa esa computación de alto desempeño, que es el High Performance Computing. Y a partir de punto computación voluntaria, grid computacional, computación en la nube y servicios web, es lo que yo llamo computación ubicua. Entonces ahí vamos a concentrarnos más en ejemplos de proyectos y enfoques en esas 4 áreas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces comenzamos con las presentaciones. Ya yo me presentó Judith, y el curso, apenas ayer me enteré que tenía que evaluarlos, así que no preparé el examen. Entonces ya veremos que... Vamos a ver, vamos a llegar a un acuerdo entre ustedes y yo de cómo podemos hacer la evaluación. Pero pues sí, igual me gustaría que se presenten, a ver si me aprenden los nombres. Bueno, su nombre, qué estudian, qué hacen, cuál es el área, y un poco el interés de venir al seminario, aunque sea de obligado. Por acá empezamos.
Bueno, mi nombre es Daniela Rodríguez, yo trabajo en el posgrado de computación, soy la encargada de los estudiantes a distancia, o sea, que les mando el material y todo. Ahorita no estamos conectados ningún estudiante de distancia. ¿Y cuántos estudiantes de distancia hay? Ahorita hay como 15 a distancia. ¿15? ¿Pero dónde están? En Caracas, en Colombia, en Barquisimeto, ahí en Maturín. Ah, ok. Es que están inscritos en el posgrado, pero lo hacen a distancia. Ah, qué interesante. Ok. ¿A ellos también los tengo que evaluar, no? No. Este es presencial, totalmente. Los que están aquí son los que... Son los que hay que evaluar, ok. De acuerdo. Mi nombre es Marcela Rojas, trabajo en la área de administración, aquí en la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Lidia Sánchez, trabajo en ingeniería química, soy asistente de laboratorio y pues me gusta el área, además soy abogado. Ah, interesante. Me llamo Carlos Maestre, soy diseñador gráfico y pues mi interés es ver más o menos cómo dentro de todo este asunto de las nuevas tecnologías donde va insertada esta parte gráfica, pues, o sea, qué posibilidades hay. Ah, pues tengo algo por ahí. Mi nombre es Carla Parejo, soy estudiante de posgrado. Actualmente estoy trabajando con el área de web semántica y ontología con la Vila. Y bueno, mi interés realmente netamente de sabiduría, aprendizaje, todo lo que tenga que ver con conocimiento y tanto aprender. Entonces, tengo muy buenas referencias de ustedes cuando fui a Caracas a lo del simposio de las tesis. Ah, tú fuiste quien ganó esa. Ah, cierto. Y me emocioné mucho cuando vi que ustedes lo hicieron. Ah, bueno, sí, qué bien. ¿Pero tú estás inscrita en el doctorado? Sí. ¿Tú también? ¿En el posgrado? Ajá. ¿Tú también? Carlos. No. Ahora que me dijiste que es diseñador gráfico. Mi nombre es Luigi Romano. ¿Cómo? Soy Luigi Romano. Luigi. Bueno, tengo 3 años graduado de Ingeniería de Sistemas, de Computación. Actualmente programador, para ser marketor. Trabajo con frontend, backend, programación web, programación con Android. Más o menos me llamó la atención lo que estuve leyendo algo de programación ubico, lo que buscaba hacer y bueno, estoy interesado en ver qué aprendemos. Buenos días, mi nombre es Manuel Castellano, soy ingeniero de sistemas. Trabajo en el área de desarrollo de software y siempre me llama mucho la atención la parte de computación distribuida y paralela. Entonces, quiero ver un poco, y sobre todo también que vi que va a tratar un poco de GPU, que él trabaja un poco con eso y también me llama la atención en realidad. Sí, bueno, muchas de las cosas son muy introductorias y buenísimo si hay alguien aquí que conoce más de eso que pueda complementar. La idea del seminario es que yo también aprenda, ¿no? Así que el que quiera complementar cualquier tema tiene absoluta libertad de hacer la participación. Buenos días, mi nombre es Emperatriz Ramírez. Hace 13 años que me gradué, soy ingeniero de sistemas aquí en la UNA, mención control, la cual nunca he trabajado en control. Mi área siempre ha sido computación, siempre he trabajado en desarrollo, análisis de sistemas y de desarrollo web. Actualmente estoy trabajando en el área de programación, y bueno, claro, mi área va a ser como ha sido siempre enfocada en computación. ¿Tú estás inscrita Sí, en el posgrado? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Raúl Naumín, soy graduado, soy licenciado en matemáticas y estoy en el posgrado porque quiero darle un enfoque práctico a la carrera que estudié, que básicamente es pura teoría, entonces estoy aquí para eso. Hola, buenos días, mi nombre es María Valero, también pertenezco al posgrado y bueno, soy técnica de recursos informáticos en la UNED Marina. Tú sí viniste, entonces no te quedaste por venir. Sí, que los estudiantes que están a distancia tenían que venir si están interesados en el seminario. De acuerdo, entonces a ellos no... Ellos presentan su tarea. O sea, a ellos sí les valen créditos, pero a los de distancia no les vale crédito. A los que no vienen. A los que no vienen, ok.
Mi nombre es Douglas Moreno, ingeniero de sistema. Estoy cursando lo que es el posgrado. Realmente me gusta lo que tenga que ver con lo que es TIC, la incorporación de más tecnología en diferentes ámbitos. Soy desarrollador, analista y desarrollador de software y me gusta esa área, la área de la informática, todo lo que tenga que ver en la parte computacional y la integración de lo que es la tecnología. Yo soy Daniela Gutiérrez, estudiante del 9º semestre de Ingeniería de Sistemas y Información y Computación. Vinimos porque es parte de una de las últimas materias del semestre y mis intereses son en servicios de red, correo electrónico, alojamiento web y computación en la web. Como que es una materia, o sea, están viendo una materia que tiene que ver con... o sea, como parte de la materia nos recomendaron asistir al seminario. Ah, de acuerdo. ¿Quién da la materia? La profesora Judith, profesora Domingo. Buenos días, mi nombre es Freddy Ramírez, también estudiante del 9º semestre de Ingeniería de Sistemas y mi intención es introducirme en el tema de la computación jurídica, saber de qué trata y mostrar todo. De acuerdo. Buenos días, mi nombre es María Martí, igual que mis compañeros estoy en el 9º semestre de programación de sistemas computacionales y pues porque la profesora Judith nos recomendó el seminario y porque es interesante el tema, o sea, siempre es bueno saber un poquito de cada cosa, saber qué nos gusta y Bueno, mi nombre es David Cadavid, también soy estudiante del 9º semestre de sistemas computacionales. Estoy aquí por el tema de mi compañero y bueno, la verdad es que tengo ideas de qué es la programación ubicua, pero siempre precisamente esa ley de aprender nuevas cosas y ver qué tan interesante o qué aplicaciones le puede dar a este tema. De acuerdo. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Guerrero, soy ingeniero de sistemas, egresada en Escuela de Computación, recibí la invitación de la profesora Judith y obviamente porque me pareció demasiado interesante el tema, trabajo en investigación y desarrollo para el DT y justamente estamos un poco investigando la parte de la nube y esas cosas y necesito en Zoom. Ok, solo una partecita, la oportunidad. Ok. Buenos días, mi nombre es Miguel Quintero, ingeniero de sistemas, también ingresado al posgrado. Y bueno, igual que mi compañero, pero sí, la invitación a la profesora. Y pues como yo siempre digo, esto es un área como la del médico, que hay que estar actualizando, para que hay nuevo. Y bueno, este tema de la nube pues es algo bastante abstracto desde cierto punto de vista, ¿no? La computación ubicua es también interesante a ver qué más allá de lo que uno pueda presumir que es. Por cierto, ¿qué entienden ustedes por computación ubicua? ¿Qué es lo que primero les llega a la mente cuando hablamos de ubicuidad? ¿Hay alguien que...? Yo diría que no está en un solo sitio. Ubicación, o sea que tú puedes, en este caso, computación ubicua habla de la integración de diferentes tipos de tecnología, ¿verdad? Que tú puedes acceder desde cualquier ubicación, desde cualquier punto. Sí, bueno, en realidad la ubicuidad significa omnipresencia, así como que en todos lados, está en todas partes como Dios, ¿no? Dios está en todos lados, es omnipresente, así es la idea de la computación, o sea que está en todos lados y la idea es que poder usar esa computación que está en todas partes. Porque en realidad el concepto de la computación ubicua nace con la idea de que el hardware ya está en todas partes. Ahora lo que tenemos es que tener una interfaz, efectivamente, de acceso, no importa dónde estemos, con una misma interfaz poder acceder a todo ese hardware que ya existe en el mundo. Obviamente, antes por supuesto necesitamos integrarlo, porque no es mágicamente que vamos a crear una interfaz y poder acceder, sino cuando hay software que me va a permitir integrar todo eso que está disperso en el mundo, omnipresente, y poder entonces accederlo de manera transparente, no importa el lugar donde yo esté. No importa el lugar donde esté. Entonces, bien, entonces bueno, ya con esto terminamos la primera parte, que es la parte de presentaciones, y vamos a tener entonces ahora muy rápidamente, antes de continuar, ¿doy las 3 horas seguidas o hay un break o como ustedes quieran? Podemos ver a medida que vayan qué tal se siente. Exacto. Ok, bueno, vamos ahí, y ahí vemos, ¿ok?
Bien, entonces, como justamente el concepto de omnipresencia del hardware me dice que tengo posibilidades de acceder a poder computacional, a poder de almacenamiento en todas partes del mundo, entonces la concurrencia es un concepto importante porque implica que puedo tener procesos que se están ejecutando simultáneamente en distintos sitios o en el mismo lugar y que de alguna manera pueden estarse comunicando o no. Entonces por eso quería primero, ¿ves? ¿Este es el PDF o el...? Se descuadró. Bueno, espero que no se haya descuadrado mucho. Solo en este caso. Bien, entonces el concepto de concurrencia implica la ejecución simultánea de tareas. ¿De acuerdo? Ese concepto de concurrencia, probablemente los que graduados en sistemas, ingeniería de sistemas, vieron esos conceptos cuando vieron sistemas de operación, sistemas operativos. Por cierto, yo digo sistemas de operación y no digo sistemas operativos, pero me refiero a eso. Es que es una cuestión de traducción. Operating System realmente debería ser traducido como sistemas de operación en lugar de sistemas operativos. Aunque en todo el mundo, en el habla hispana, lo traduce como sistema operativo. Pero si vamos a lo que es la semántica en realidad, debería ser sistemas de operación. Entonces, bueno, eso es simplemente cosas de manías de los computistas, de algunos. Entonces, cuando lean por ahí sistemas de operación, es lo que ustedes han leído siempre, el sistema operativo. Bueno, pero inicialmente el concepto de concurrencia solamente era como una herramienta para los sistemas de operación, así para Linux, para Windows, para los sistemas de operación que existían para poder manejar de alguna manera. Si quiero escribir, puedo escribir aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si escribo aquí por allá. No, ya sí, pero El problema con la tiza no se también es más fácil. La tiza no se ve en el video. Y eso tampoco. Eso sí. Bueno, entonces, inicialmente, como les estaba comentando, los sistemas operativos, los sistemas de operación que originalmente por aquí no vamos a traer. Ok, mejor. Aquí estoy dibujando un sistema de computación, o sea, un computador, un laptop. ¿Qué es lo que es un sistema de computación? Bueno, es simplemente una memoria, que son los, no sé, 16 gigas que tiene su computadora, 8 gigas, lo que tengan, está un procesador que actualmente ya ese procesador puede tener varios cores, ¿okay? Y con una serie compartiendo esos cores un espacio de caché, de memoria caché. Esto es lo que sería un multicore, que es muy distinto a lo que sería un multiprocesador, ¿okay? Un multicore, en el mismo chip tengo varios cores que comparten memoria caché. ¿De acuerdo? En esta memoria caché hay caché de datos, caché de instrucciones, etc. Y estos cores pues, comparten esa caché y además también comparten el acceso al bus de memoria. ¿De acuerdo? Entonces fíjense bien que bueno, en la memoria principal está alojado el sistema de operación y bueno, los procesos usuarios que también en algún momento están cargados de memoria para que puedan usar los dispositivos.
de entrada y salida y además el CPU. Cada uno de los dispositivos de entrada y salida, este es un disco, tiene su propio controlador. Esto, no sé, puede ser la pantalla, no sé si esto tiene una impresora. Estos dibujitos van a salir en el video, bueno. Cada uno de estos tiene sus controladores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que el CPU solamente interpreta instrucciones que el CPU sabe ejecutar. ¿Cuáles son las instrucciones que el CPU sabe ejecutar? Lo que está relacionado con el conjunto de instrucciones del lenguaje de máquina que este computador sabe, que es lo que llamamos, hay arquitecturas que son arquitecturas RISC y hay arquitecturas CISC. O sea, ya esto no es muy usado, pero RISC, las arquitecturas RISC tienen un conjunto de instrucciones reducido, Reduced Instruction Set Computer. Entonces el CPU entiende solamente ese conjunto de instrucciones, ¿de acuerdo? O sea, él sabe solamente ejecutar un load, un add, un jump. O sea, es el conjunto de instrucciones que son las de más bajo nivel, que probablemente los que estudiaron sistemas vieron lenguaje ensamblador, probablemente. Bueno, pero son las instrucciones de más bajo nivel que están cableadas en hardware, o sea, que el mismo hardware sabe cómo se ejecutan las más clásicas, el load, el jump, el add. Son esas instrucciones, que son las instrucciones cuando tú compilas un programa se convierten en lenguaje de máquina. ¿De acuerdo? Entonces el CPU entiende solamente esas instrucciones. Si el proceso hace una operación de entrada y salida, por ejemplo, hace un print a pantalla o hace una operación de entrada y salida para leer el disco, entonces ese read o ese print no lo ejecuta el CPU, lo ejecuta este controlador. ¿De acuerdo? Entonces, qué sé yo, este controlador, que son procesadores, es como un procesador pero especializado, que solamente entiende instrucciones asociadas a ese dispositivo de entrada y salida. Entonces, este controlador solamente entiende read, write, open, close, todo lo que está relacionado con el acceso a los archivos. Entiende solamente print a la pantalla o print a la pantalla, por ejemplo, y solamente entiende imprimir en la pantalla. Lo interesante de esto es que cada uno de estos controladores interpreta su propio conjunto de instrucciones. ¿Qué pasa si un proceso, que en este momento usa el CPU, va a genera más bien una operación de entrada y salida? Ese proceso deja el CPU y va a ejecutar una operación de entrada y salida. Cuando los sistemas de operación no tenían concurrencia, ¿qué pasaba? Pasaba que el proceso usaba el CPU. Bueno, primero había un solo CPU en las primeras arquitecturas que existieran, había un solo CPU, el proceso usaba el CPU. Si eran instrucciones que el CPU interpretaba, ok, el CPU trabajaba. Mientras tanto, todos los dispositivos de salida estaban ociosos. ¿De acuerdo? Cuando ese proceso ejecutaba una operación de entrada y salida, entonces ese proceso es como si va y usa, y el CPU se quedaba como ocioso. ¿De acuerdo? Entonces, eso justamente vieron los sistemas de operación, o los diseñadores de los sistemas de operación. O sea, ¿por qué no hacemos algo para poder utilizar todos los dispositivos de una manera más eficiente, para no dejarlos ociosos? Porque fíjense, cuando el proceso está usando CPU, estos procesadores están ociosos. Y si el proceso hacía una operación de entrada y salida, el CPU se queda ocioso. Entonces, a partir de allí, generan los conceptos de concurrencia. Entonces, el sistema de operación permite que haya varios procesos cargados en memoria. De manera que si un proceso va a hacer una operación de entrada y salida, entonces otro puede estar usando el CPU. Y aquí ya hay concurrencia. Y aquí ya hay concurrencia física en el sentido que mientras un proceso está haciendo una operación de entrada y salida, otro proceso puede estar haciendo cosas en la pantalla y otro proceso puede estar imprimiendo, otro proceso puede estar haciendo el CPU. Y en este dibujito podríamos tener 4 procesos concurrentemente realizando operaciones distintas. Entonces, inicialmente eso fue los conceptos de concurrencia para el sistema de operación. Fue precisamente para darle mejor uso a todos los recursos de un sistema de computación. Entonces comienzan esos primeros conceptos de concurrencia que permitían que varios procesos pudieran estar cargados en memoria y que efectivamente varios procesos pudieran estar entonces utilizando distintos dispositivos del mismo computador. Y ustedes ven
Cuando ustedes levanten su laptop, levanten un navegador. ¿Qué más levantan? Levantan un editor probablemente. ¿Qué otra cosa hacen? Un jueguito probablemente, no todo. La barra de tareas. ¿Ah? La barra de tareas. ¿La barra? De tareas. Por ejemplo, ese es otro proceso y todos esos procesos están cargados en memoria, pero y claro, esos procesos están compartiendo el CPU por pequeñas porciones de tiempo, o sea, 20 milisegundos cada uno. Es como si todos los procesos tuvieran CPU. Claro, ahora como tenemos múltiples core, bueno, ahora sí físicamente a lo mejor uno está usando este core, este otro core, etcétera, o este procesador, y claro, ve mucho más rápido pero incluso cuando ustedes usaban laptops de un solo procesador, igual levantaban un browser, levantaban muchos procesos, que en ese caso todos estaban en memoria, y era como si todos tuvieran su propio CPU, pero en realidad no, o sea, en realidad era que cada uno de esos, solo uno a la vez usa el CPU, pero se intercambia muy rápidamente este CPU y eso es lo que da la sensación de la concurrencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces actualmente los conceptos de concurrencia ya se extendieron a nosotros como programadores. Ahora nosotros como programadores podemos implementar procesos que sean concurrentes. Bueno, desde nosotros, porque el browser, el editor, el que marca las tareas, el jueguito, son procesos que no tienen nada que ver entre sí. Procesos totalmente independientes que no cooperan. Pero ahora la concurrencia, los sistemas de operación y muchas otras librerías dan la posibilidad de que nosotros como programadores podamos implementar un programa que a su vez genere varios procesos que sean cooperantes entre sí, que de alguna manera aceleren las funciones para que sea más rápido ese programa. Algo de eso veremos más adelante. Entonces, bueno, como concepto las actividades son concurrentes y en un momento dado cada una está en algún punto adelantada en su ejecución. Fíjense que en mi ejemplo acá, mientras este está haciendo, supongamos que son las instrucciones, mientras este está haciendo la instrucción de entrada y salida, este está por aquí en una instrucción de CPU, pero todas tienen ya un pedazo de ejecución adelantada. Y así va. Entonces, bueno, eso es un concepto general de concurrencia. Sin embargo, siguió evolucionando ese concepto de concurrencia y aparecen los conceptos de paralelismo y distribución. Entonces, hoy en día suele haber confusión entre esos tres términos. Entonces, vamos a tratar de identificar, aunque los llamemos todos concurrencia o aunque los llamemos todos paralelismo, lo importante es saber cuál es el marco en el que cuando hablamos de concurrencia, cuando hablamos de paralelismo y cuando hablamos de distribución. ¿De acuerdo? O sea, eso lo vamos a ver en pocos minutos. En general, todos estos conceptos implican la ejecución simultánea de procesos sin importar la implementación. Es decir, no sé qué dice. No sé qué dice, es decir, no me lo aprendí de memoria. Pero no tienes que proveerlo. ¿Ah? No tienes que proveerlo eso. Aquí está. Es que este es el PDF, sí, no sé por qué se dañó. Aquí dice de procesos sin importar la implementación, es decir, es que no se escondió. Vamos a ver, no sé por qué, déjame ver, eso es lo que voy a ver en lo de T. ¿Dónde está? Seminario Aula 1. ¿En lo de T? Ajá, no lo veo. Está a la izquierda de donde está eso. Está la... No tiene LibreOffice. No tiene LibreOffice. Bueno, no importa. No es tan grave. No importa. F5. Bien, pero aquí en general estos conceptos implican la noción de ejecución simultánea de procesos sin importar la implementación. No sé qué dice después les mando lo demás, pero lo importante es que aquí vamos a ver un poco, vamos a distinguir la concurrencia, el paralelismo y la distribución más en función de la plataforma en la que se implementa. ¿De acuerdo?
Entonces, digamos, al nivel más alto diríamos que la concurrencia es eso, ejecución simultánea de procesos. ¿De acuerdo? O sea, que importa el qué y no el cómo. O sea, ¿qué es concurrencia? Ejecución simultánea de actividades que pueden estar relacionadas, pueden no estar relacionadas. ¿De acuerdo? Pero entonces en el siguiente nivel ya sí vamos a ver el cómo. El siguiente nivel, o sea, cuando hablamos, que son las cajitas que tengo allí, cómo se implementa esa concurrencia. Entonces, el cómo es lo que me da la diferencia sobre concurrencia, paralelismo y distribución. ¿De acuerdo? Sí, pues, por cierto, bueno, el que llegó, ¿se quiere presentarse? Ahora, yo soy Osman Vierna, soy ingeniero civil. Y, ¿Civil? Sí, y me gusta mucho esta parte de todo lo que sea la computación en la ingeniería. Ah, muy bien. Mi nombre es Juan Sosa, yo soy estudiante de ingeniería de sistemas y estoy viendo una charla porque estoy viendo un curso de esto es referente a... Ok, está bien. Bueno, entonces yo espero que todos tengan algo de beneficio de esta charla, que en realidad es bastante general porque bueno, o sea, cada uno de los temas podría ser una materia completa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estamos claros que acá la concurrencia es el qué, ahora veamos con el cómo. La programación concurrente, cuando hablamos de programación concurrente, normalmente se asocia a sistemas de operación multitarea o multiusuario. Entonces aquí en mi máquina, aquí tengo un sistema de operación, aquí tengo dos sistemas de operación, tengo a Linux y tengo a Windows también. En este momento tengo a Linux y Linux es un sistema de operación multitarea y multiusuario. ¿Qué significa que el sistema de operación sea multitarea? Que permite que en la memoria hayan varias tareas cargadas a la vez. De nuevo, el ejemplo, mi browser, mi editor, mi jueguito, el que suena la música, todos esos procesos son las múltiples tareas de ese único usuario. ¿Y qué significa que sea multiusuario? Que un sistema de operación sea multiusuario. Claro, que sean múltiples usuarios. ¿Y cuál es la característica que debe tener un sistema de operación para que sea multiusuario? Y todavía no me lo responden. Fíjense bien, si yo tengo esta máquina está conectada en red, y yo soy el usuario en este momento, yo soy el usuario acá. ¿Dónde están los otros usuarios que pueden usar esta máquina? Remotos, ¿verdad? Deben estar remotos, no pueden estar aquí al lado de mí. Son usuarios que están en otra máquina y que de alguna manera se conectaron con esta máquina. Entonces, para que un sistema de operación pueda ofrecer esa capacidad de que sea multiusuario, debe ofrecer herramientas para conexiones remotas. Entonces, ¿cómo se conectan ustedes a una máquina remota? Por ejemplo, con un SSH. Windows tiene varias herramientas de conexión. Exacto, TeamViewer, PuTTY es uno de los que yo alguna vez usaba, pero no sé si todavía se usa, pero yo uso muy poco Windows, afortunadamente. Bien, entonces esos sistemas son los sistemas de operación. De hecho, había unos Windows que no eran multiusuarios. Creo que hay unas versiones de Windows que no permitían conexiones remotas, así que tú no podías acceder a esa máquina porque el sistema de operación no aceptaba una operación remota. ¿De acuerdo? Entonces, para que ese sistema de operación, en cambio Linux desde siempre, Unix, todos los derivados de Unix ha sido justamente para ese tipo de operaciones. Entonces, claro, ¿dónde se ejecutan, dónde se instala el sistema de operación? En una PC, en un computador personal, en una laptop, ¿de acuerdo? ¿Y qué son? Esas arquitecturas inicialmente eran de un solo procesador. Como les digo, actualmente ya no hay ni la laptop más sencilla ya tiene por lo menos 2 cores. ¿De acuerdo? Entonces ya son multicore, por lo menos multicore. Y probablemente ustedes han escuchado el término dual core o quad core o octa-core. Y si no estoy equivocada, creo que ya existe hasta 16 core. Hasta 16 core. Y eso es en el mismo chip, tantos cores. O sea que es una cosa distinta a que sea dual processor. Eso es distinto. Cuando es dual processor,
De hecho, ¿qué significaría dual processor, dual core? ¿Cuántos cores tendría? 4. Tendría 2 procesadores y en cada procesador 2 cores. ¿Ok? Dual processor, dual core sería algo como esto. O sea, 2 procesadores, 2 chips con procesadores, pero internamente 2 cores. Y ahora, siempre me gusta contar esto. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso de estos múltiples cores? ¿Por qué es posible ahora tener tantos cores, hasta 16 cores? ¿Por? Porque se redujo el tamaño de los transistores. Inicialmente eran pocos cientos de transistores los que podíamos colocar en un chip. ¿Qué es un CPU desde el punto de vista? No hay ningún electrónico, ¿verdad? No, ninguno electrónico. Pero ¿qué es un CPU desde el punto de vista más básico electrónico? Es un conjunto de transistores. ¿Y qué es lo que me define esos transistores? Esos transistores lo que me definen son los registros del CPU, que sea el PC, que sea el IP, que sea el PCW, los registros que hacen que el CPU funcione. Esos son los transistores. Efectivamente, evolucionó toda la parte electrónica y entonces ahora actualmente puedo tener en un chip millones de transistores, o sea, de pocos cientos a varios millones de transistores. Entonces, bueno, ¿en qué usamos esos millones de transistores? Dicen los electrónicos. Principalmente fue con las memorias caché. Lo que insertaron en el chip, o sea, poder hacer, usar tantos transistores que podíamos meter en ese chip, entonces fue generar espacios para memoria caché. Las memorias caché son memorias muy, muy rápidas, muy costosas también. ¿Y qué es lo que me permiten esas memorias caché? Bueno, que normalmente el CPU lee cosas de la memoria y por lo tanto tiene que acceder al bus de la memoria. Esto es el bus de la memoria. Todos estos tienen que acceder a este bus. Entonces, claro, cuando el CPU va a ejecutar algo, lo busca en la memoria y lo pone en el CPU. Pero si hay caché, él puede traerse varias instrucciones o varios datos. Entonces, la próxima instrucción, en lugar de buscarla en la memoria, la busca en el caché. Entonces, no tienes que acceder al bus. También a veces lo que hace, bueno, tengo entendido que lo que hace es extraer también los segmentos de memoria próximos, que es probable que no vaya a utilizar para evitar que vaya directamente de la RAM, sino que se lo busque en el caché. Exactamente, porque normalmente él pide de una instrucción en una instrucción, pero aprovecha y dice, bueno, déjame traerme 5 instrucciones, o sea, un bloque de instrucciones. Y las carga aquí, porque muy probablemente la siguiente instrucción que va a ejecutar es la que estaba justo después de esa memoria. Entonces, claro, ya la accede es el caché en lugar de tener que ir a la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, el problema y de hecho tenemos mucho. Bueno, de hecho, hay bastante espacio, hay hasta 16 niveles de caché. Muchos niveles de caché, varios niveles de caché hay acá. Pero, ¿por qué no seguimos creciendo? Bueno, vamos a tener 4 GB de caché, ¿por qué no? Porque es desperdicio. O sea, los procesos que se ejecuten en una PC, en una laptop, no son tan grandes, son procesos muy pequeños y de poca vida. Tú levantas un browser, haces tu acceso y de repente ya no lo ejecutas más. Entonces, no importa cuán grande sea el caché, nunca se llena. Entonces, al no llenarse, no hace más rápido los procesos. ¿De acuerdo? O sea, no importa, ¿sí me explico? O sea, con cierta cantidad de caché, es la máxima velocidad que puedo obtener en función al tipo de procesos que se están ejecutando. O sea, si hago crecer más la caché, no me va a dar más velocidad porque no se va a llenar. Entonces dijeron, bueno, entonces ¿en qué usamos los transistores? Vamos a poner más cores dentro del proceso. Entonces, ya no tenemos solamente el caché, como todavía sigue creciendo, avanzando, evolucionando la tecnología de los transistores, entonces bueno, vamos a usarlos para poner otros cores. Y ahora entonces, como ven, sigue avanzando esa cantidad de transistores, millones y millones de transistores que pueden estar en un mismo chip. Y bueno, entonces, además de la memoria caché que tengo, también puedo entonces tener más cores. ¿Okay? Más cores dentro, hasta efectivamente 16 cores, creo que es lo máximo. Bueno, eso, ya sé lo que vamos a hacer. A los que tengo que evaluar, vayan anotando las preguntas que voy dejando
las preguntas que voy dejando pendientes, y eso es parte de la evaluación. Investigar cuánto es el máximo de cores que tiene, por lo menos Intel, al menos una de las arquitecturas Intel. ¿Cuál es el máximo cantidad de cores que tiene la tecnología? ¿Escogen uno o dos? ¿Qué dicen? Ok, por lo menos Intel. Ok. Estamos claros que son esos multicores, multiprocesadores, conectados por buses, estos buses que tenemos acá, conectados por buses de la memoria. Y claro, por supuesto que estos cores, además de compartir la caché, también comparten el acceso a la memoria. Estos dos procesadores comparten solamente el bus. Estos cores compartirían este pedazo de caché. ¿De acuerdo? Y son arquitecturas de memoria compartida. Fíjense, todos estos procesadores o todos estos cores, mejor dicho, comparten esta misma memoria principal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama una arquitectura de memoria compartida. Múltiples cores con múltiples procesadores, pero conectados a una única memoria principal. ¿Sí? Eso es lo que se llama una arquitectura de memoria compartida. Entonces, a nivel ya de nosotros como programadores, tenemos herramientas para programar con hilos o para tener jerarquía de procesos con fork. Esto normalmente los hilos y los procesos es una técnica, el fork es una técnica de Linux, bueno, para crear procesos. Y bueno, eso genera problemas de sincronización y exclusión mutua que se resuelven con semáforos y monitores. Bueno, eso no es tema particular, porque eso es una materia completa, pero en fin, el punto es que tenemos herramientas nosotros como programadores para programar procesos concurrentes usando tecnologías de hilo o tecnologías de fork. ¿Bien? Y tenemos además herramientas para resolver problemas de exclusión mutua, problemas de sincronización, etc. Porque ¿qué pasa? Si dos procesos ahora tengo dos procesos. Vamos a suponer que estos procesos comparten una serie de datos, estos hilos, si comparten una serie de datos, si estos dos procesos están accediendo a una serie de datos, es importante que solo uno a la vez esté accediendo a los datos para que no haya problemas de modificación. Porque si esto, por ejemplo, está leyendo una variable y la modifica, si este proceso está leyendo una variable y la modifica, que este no le vaya a sobreescribir la modificación que este otro hizo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llaman los problemas de sincronización y exclusión. Pero en fin, por ahora eso ya no queda fuera del seminario, pero solo para mencionarse. Tenemos herramientas para controlar eso. Si dos procesos acceden a datos, que este se asegure que solo él está accediendo y después que él lo acceda, lo puede acceder el otro o al revés. Pues esas herramientas existen y eso es lo que llamamos programación concurrente. Luego vamos a la otra rama, la programación paralela. Aquí llamamos sistemas de operación paralelo. Tengo múltiples CPU conectados por buses, no sé si tengo un librito más grande, conectados por buses. Dice que sí es de empezar. Voy a tratar de no escribir mucho bien. Entonces, la idea acá es que tengo múltiples CPU conectados por buses o switches y pueden ser de memoria compartida o de memoria distribuida. Y aquí tenemos arquitecturas paralelas. ¿De acuerdo? Hay máquinas que son paralelas. ¿Alguno de ustedes escuchó el cuento de Deep Blue? Deep Blue. La máquina que compitió contra Kasparov.
de IBM. Una máquina de IBM que fue construida precisamente para implementar el juego de ajedrez en forma paralela. Esa es una máquina paralela. En la primera versión, que creo que fue en 1997, 96 por allí, que hubo la primera competencia entre Kasparov y Deep Blue. Y Deep Blue para esa primera competencia tenía 8 procesadores, una arquitectura paralela de 8 procesadores. Y cada procesador tiene su propia memoria. Es de memoria distribuida, pero está en la misma máquina, o sea, una maquinita como esta, pero aquí había 8 procesadores, cada uno de esos procesadores con su propia memoria principal. No era como esta. Y entre ellos se comunican por switches, no es por un bus. Es una arquitectura paralela distinta y la forma de programar es totalmente distinta también. El siguiente año, la primera vez ganó Kasparov. El siguiente año volvieron a competir, pero Deep Blue tenía 256 procesadores. Entonces ganó Deep Blue. Bueno, pero eso fue un cuento que se lo pueden leer luego ustedes, porque después Kasparov dijo que no, que él protestó porque parecía que... Pues fíjense que el juego de ajedrez es un ejemplo muy importante, un ejemplo muy ilustrativo, vamos a decirlo así, de lo que es programación paralela. ¿Ustedes juegan ajedrez? O de machina o cualquiera de eso. No sé cómo se mueve el caballo. Exacto, no tengo ni idea, ¿no? ¿Qué es lo que hace un jugador de ajedrez? Un jugador de ajedrez, por lo menos los novatos, nosotros, evalúa, ok, si muevo el caballo, si muevo la torre, si muevo tal, o sea, evalúa como que secuencialmente las posibilidades de juego. Para anticipar distintas jugadas, un árbol de jugadas, pero o sea, si hago esto, o sea, exactamente, pero claro, posibilidades. nosotros como humanos tenemos, o sea, llegamos a analizar hasta ok, si muevo el caballo no te puede mover el otro, no te puede mover, y ya, o sea, hasta ahí. Pero que si tú programas eso a fuerza bruta, tú puedes tener exactamente todo el árbol de posible jugada. Entonces, ¿qué es lo que tú le puedes dar a cada procesador? Un movimiento distinto, o sea, una rama del árbol, ¿verdad? O sea, tú analízame qué pasa si muevo el caballo, tú analízame qué pasa si muevo la torre, tú, etcétera, ¿no? Entonces, claro, era como 8 cerebros pensando, la primera, 8 cerebros pensando simultáneamente versus el de Kasparov. Entonces, en el siguiente año eran 256 cerebros contra el de Kasparov. Pero el cuento fue, que ustedes lo pueden leer en internet, es un algoritmo, o sea, es algorítmico y es un árbol. ¿Qué pasa? Y era fuerza bruta. O sea, fuerza bruta significa que tienes todas las posibilidades. Por supuesto, hacer todas las posibilidades puede ser un problema que tarde muchísimo tiempo en... O sea, hay ciertas heurísticas que usan los programas y tal, pero aparentemente era fuerza bruta. Pero IBM nunca reveló nada sobre eso. Pero resulta que hubo una jugada que hizo Deep Blue que, según Kasparov, no seguía esa parte algorítmica, o sea, que era como que la picardía que le pone el hombre como para engañar al otro, ¿de acuerdo? Que una máquina se supone que no lo hace, ¿no? Porque si está programado que es el algoritmo como tal, se decía, no, hay algún humano detrás de Deep Blue. No estoy compitiendo contra la máquina, sino contra un humano que además tiene una máquina. Entonces, por eso protestó. Pero IBM nunca dijo si era fuerza bruta, IBM no dijo si efectivamente había pero quedó empatada la cosa. En el 96 ganó Kasparov y en el 97, o en el 98 Deep Blue. Pero bueno, todo este cuento para decirles que es una arquitectura distinta, en donde es un problema que lo divido en tareitas para que esas tareitas que se ejecutan de manera independiente me ayuden a resolver el problema. ¿Bien? Entonces esa es una forma de programación distinta a la programación secuencial. En la programación secuencial tú ejecutas una instrucción después de la otra y ya. La programación paralela tú divides el problema en tareitas y las tareitas las distribuyo entre los procesadores y entonces puedo hacer mi programa mucho más rápido. ¿De acuerdo? Y bueno, existen arquitecturas de memoria compartida o memoria distribuida. Puedo, lo que tengo a nivel de librerías o de herramientas
como programadores, nosotros como programadores podemos utilizar MPI, OpenMP, PBM, que son librerías de comunicación para poder hacer que estas tareitas se comuniquen entre sí. Entonces me diga, mira, a mí no sé, evalué la jugada del caballo y me dio que un numerito de, qué sé yo, que me evalúa en cuanto a éxito que pueda tener esa jugada. Entonces entre todos dicen, ok, no, la mejor es esta. Que entonces se tiene que comunicar. De todas maneras, veremos un poquito más de eso más adelante. Luego, la última rama es la programación distribuida. Entonces aquí tenemos sistemas de operación distribuidos. O que realmente esto de los sistemas de operación distribuidos ya no es muy utilizado. Hay muy pocos sistemas de operación distribuidos actualmente, lo que también se llama microkernel. Creo que existe, más utilizado ahora se llama HORT. Que es de Google, microkernel. Y realmente, como veremos, justamente porque nosotros nos vamos a ubicar más en esta parte, en la parte de la programación distribuida, es middlewares. El middleware es una capa de software que se monta encima de cualquier sistema de operación. No importa si aquí yo tengo Linux, aquí yo tengo Mac, aquí yo tengo Windows, el middleware se monta sobre ese sistema de operación y entonces integra esas máquinas que están distribuidas en todo el mundo. ¿De acuerdo? Es lo que normalmente se utiliza ahora. Bueno, tenemos redes, tenemos sistemas distribuidos como tal, son múltiples CPUs conectados por red y obviamente la memoria distribuida, porque una red, esta tiene su propia memoria, la otra máquina tiene su propia memoria principal, es memoria distribuida. Es decir, que los procesos que se comunican tienen que obligatoriamente usar la red física. Si yo tengo aquí dos procesos que se comunican, se hacen a través de la misma memoria, o sea, no utilizan la red. Cuando tengo memoria compartida, no utilizan la red. Cuando tengo memoria distribuida, tienen que usar o los switchecitos, si es una máquina paralela, o la red física, si son sistemas distribuidos. Pero lo tengo que hacer enviando mensajes de una máquina a otra máquina. ¿Bien? Y ahí tenemos el modelo cliente-servidor, que es el más utilizado para la parte de programación distribuida, el modelo cliente-servidor. Y tenemos herramientas como RPC, RMI, Socket, servicios web para implementar, para generar aplicaciones del modelo cliente-servidor. La idea es que obviamente son acceso a servicios remotos y es una distribución a gran escala. ¿Ven? La máquina paralela es más aquí, esa máquina solamente con muchos procesadores. Los sistemas distribuidos en las redes sí son muchísimo más amplios que eso, o sea, la distancia entre los procesadores puede ser de kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, y aquí hay dibujitos más bonitos que esto. Sobre lo que son las arquitecturas de memoria compartida, este dibujito se parece a ese. Igualito. Se parece igualito. Está la memoria, el controlador de memoria, la memoria, el bus de memoria. Bueno, entonces esos son los procesadores especializados para dispositivos de entrada y salida y el CPU. En este caso, un solo CPU. Fíjense este sería un qué? Este es un chip, ¿ok? Tiene sus niveles de memoria caché y tiene, en este caso, no, mentira, son dos chips, son dos procesadores de varios cores, ¿ok? Que son las que tenemos ahora múltiples cores, multiprocesadores. Y aquí está el controlador de memoria, a través del cual se conecta con la memoria principal. ¿Ven? La arquitectura. Aquí está Kasparov peleando contra el Blue. De hecho, es bien, estas son las que son las arquitecturas paralelas. A partir de Deep Blue, de hecho, la máquina, ahorita ya no es la máquina más rápida del mundo, pero por lo menos en el 2010-2011 estaba Blue Gene, que es una descendiente de Deep Blue, de muchos más procesadores que 256, que era la máquina más rápida del mundo, se deriva de Deep Blue. Es decir, Deep Blue realmente fue bien importante desde el punto de vista de la computación de alto desempeño porque dio una forma de generar arquitectura de múltiples procesadores, de arquitecturas paralelas para programar high performance computing o programas de alto desempeño. Y bueno, aquí están otros ejemplos. Esta es una máquina vectorial. Esta es una máquina paralela también de
muchos procesadores, varios procesadores, una única memoria compartida y conectados con un hipercubo. O sea, las arquitecturas paralelas pueden tener conexiones hipercubo, conexiones de malla, etc. El que sea conectado con hipercubo es una de las topologías más utilizadas. ¿Por qué? Porque si yo crezco, el camino más lejano, fíjense que si yo voy a mandar un mensaje a un procesador muy lejano, tiene que saltar un procesador, saltar otro procesador, hasta que llegue el procesador al que yo estoy mandando. O sea, dependiendo de esta topología, los caminos que recorren esos mensajes son más cortos o más largos. ¿Okay? Si yo conecto eso en malla, significa que lo conecto en hipercubo. Bien, pues esta topología tiene interés sobre todo en ese sentido. Otra de las arquitecturas utilizadísimas en arquitecturas paralelas es la máquina Cray, que son las máquinas vectoriales. ¿Qué son las máquinas vectoriales? A ver, sabemos que en el CPU está lo que son las unidades aritmético-lógicas, si no recuerdan los del sistema. ¿Qué son las unidades aritmético-lógicas? Son las que realizan operaciones sumas, restas, multiplicaciones básicas y son dos numeritos y generan uno, ¿no? Dos numeritos que lo suman y generan uno. Las computadoras vectoriales tienen esas unidades aritmético-lógicas mucho más avanzadas y en lugar de mandarle dos numeritos para que generen uno, les mando un vector, entonces suma dos vectores. Para operaciones de computación gráfica, es las arquitecturas Cray son excelentes por eso, porque las imágenes no son más que vectores y matrices. Y las operaciones sobre las imágenes no son más que operaciones sobre matrices y vectores. Entonces las arquitecturas Cray, que son arquitecturas paralelas, las arquitecturas vectoriales, perdón, son muy utilizadas en lo que tiene que ver con procesamiento gráfico, precisamente por eso. Bien, pero bueno, no todas las aplicaciones se adaptan a lo que y luego bueno, las arquitecturas distribuidas, que cada nodo tiene su propia arquitectura multiprocesadora multicore, pero están conectados con una red física, ¿de acuerdo? Y bueno, la distribución a escalas mucho más amplias, ¿no? En donde puedo tener conectados no solamente computadores, sino también dispositivos especializados que pueden de alguna manera compartir alguna funcionalidad a nivel de un sistema distribuido a gran escala. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? En lo que es concurrencia y que dependiendo de la arquitectura física en la que se implementa, pues lo podemos llamar concurrencia, paralelismo o sistema distribuido. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿O algún comentario? Entonces, bueno, vamos con el concepto de computación de alto desempeño. ¿Qué significa eso? Bien, la computación de alto desempeño, o High Performance Computing, implica el uso de los computadores más poderosos, o los supercomputadores, o arquitecturas paralelas, para resolver problemas que requieren mucho cómputo o muchos datos, o ambos. ¿Okay? Ese es un tipo de aplicaciones de High Performance Computing. Necesitan muchísimo cómputo, muchísimos datos, o ambos. Normalmente, el High Performance Computing está relacionado con la programación paralela para usar muchos procesadores simultáneamente. ¿Cuál es la diferencia entre mucho cómputo y mucho datos? Porque yo veo que muchos datos ya pues generan mucho cómputo, o no necesariamente. Si son muchos datos puede generar mucho cómputo, pero si es mucho cómputo no necesariamente implica muchos datos. Pero por eso, o sea, un mismo dato manejarlo de distintas maneras, un mismo conjunto de datos. O por ejemplo algo que esté monitoreando, efectivamente esté monitoreando, no necesariamente, o que son pocos datos, pero tiene que hacerle mucho procesamiento. Por ejemplo, una sola imagen tiene que hacerle render, tiene que hacerle muchas cosas. No es que sean muchísimos datos, pero sobre esos poquitos datos tienen que hacer mucho procesamiento. Normalmente son las dos cosas, normalmente muchos datos y mucho cómputo. Por lo menos verificaciones a tiempo real, sucesivamente.
Exacto. Necesitan un monitoreo. Por ejemplo, esos son de cómputo intensivo, pero no necesariamente de cómputo de mucho dato, de mucho acceso a datos. Está asociado con computación para investigación científica. El High Performance Computing, como les dije al principio, normalmente está asociado para la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿qué tipo de aplicaciones? Creo que aquí tengo ejemplos de aplicaciones High Performance Computing. ¿Quién es que me dijo que es matemático tú? Matemático. El número primo más grande del mundo no es ese 2, pero el número primo más grande del mundo actualmente tiene, es decir, el número primo descubierto más grande tiene más de 17 millones de dígitos. Se puede imaginar, a ver, ¿cómo es el proceso para saber si un número es primo? Hay varias técnicas de saber cómo un número, por ejemplo, es saber si es divisible, que solamente es divisible, que no sea divisible, sino entre él y el 1, ¿no? Eso implica mucho cómputo. Imagínense si es un número de 17 millones de dígitos. Se puede imaginar la cantidad de cómputo que eso implica. Entonces, bueno, vamos a ver luego más adelante cómo se logró. Pero le puedo decir que el número primo del 2008 duró 8 años para comprobarse que efectivamente era el número primo. 8 años, con miles y miles y miles y miles de computadores. Si no tengo miles y miles y miles de computadores, hubiese tardado siglos, entonces ya no me interesa. Si voy a tardar siglos para hacer un cómputo, pues no, ya no me interesa, pues no lo voy a ver. ¿De acuerdo? Pero bueno, la teoría del número es una de las aplicaciones más importantes o muy importantes de High Performance Computing, la teoría del número. Ciencia de la vida, el genoma humano. Okay, pues, bueno, ya no tan recientemente, pero hace unos 8 años, 10 años que finalmente se logró decodificar toda la estructura del hombre. También se hizo con miles y miles y miles de computadores. Predicción del tiempo. Y todo esto es ciencia, aquí no hay nada de comercio. Bueno, en el comercio sí hay algunas aplicaciones de High Performance Computing, como es la parte de minería de datos. Esa parte utiliza High Performance Computing. Que como tal es análisis de datos, porque normalmente se usa para el comercio, ¿no? Ver las estadísticas, esas cosas, pero en fin, desde el punto de vista comercial, sí, hay algunas que otras simulaciones, petroquímica, dinámica de fluido, biología digital. Y fíjense que las aplicaciones militares, muy contradictorio a lo que es la vida, pero en las aplicaciones militares han dado muchísimo más a la computación. De hecho, Turing, que aparentemente es la primera máquina del mundo, fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La máquina de Turing, que dicen que es la primera máquina de computador, pero bueno, hay quienes dicen que no, que hubo un ingeniero civil, por cierto, que fue el primero antes que Turing. En fin, pero cuando salta la computista no sé qué es Turing. Turing fue que hizo la primera máquina. ¿Cómo se llama la película? Sacaron una ahorita, ¿no? Sí, bueno, esta es la segunda película, porque hubo una primera película que habló de la máquina. ¿Cómo se llama la máquina? No, Enigma. No, Enigma era la de los alemanes, los alemanes, que era por lo que se codificaba. Y la máquina de Turing lo que hizo fue decodificar el Enigma. ¿Cómo se llama? La máquina, no recuerdo, pero en fin, era esa. Pero hubo una primera película en donde hablaron de esa máquina y a Turing no lo mencionaron, pero en absolutamente ningún momento. ¿Por qué? Porque era gay en la primera película. De hecho, fue recientemente que no sé cuál reina de Inglaterra le pidió perdón y tal y qué sé yo, y ahora fue cuando. Ahora sí lo reconocen, ¿no? Pero bueno, la historia de Turing, que es más o menos lo que muestra la última película, fue realmente dura.
Pero entonces era... Eso era un crimen, un tabú, reversión. Exacto, es una aberración, exacto, qué sé yo, lo criminalizaron, pero incluso después de eso todavía no lo reconocía. O sea, fue recientemente que reconocieron a Turing todo su trabajo, todo el trabajo que bueno, sin Turing no sé dónde estaríamos ahorita, ¿no? ¿Cómo? Estaríamos hablando alemán. Puede ser, exactamente, es posible. Pero en fin, pero bueno, las aplicaciones militares han tenido muchísima responsabilidad en los avances computacionales. Bueno, no sé si lamentable o no, pero en fin, ha sido así, realmente. Bueno, entonces estamos claros, todo este tipo de aplicaciones lo que requieren es muchísimo cómputo y en muchos casos muchísimos datos, ¿no? Otro tipo de aplicaciones high performance de computing aplicados a la ciencia y la tecnología, se tiene que ver, bueno, toda la parte de modelamiento del comportamiento cerebral, dinámica de fluidos, todo lo que tiene que ver con el estudio del espacio. Todo eso son realmente aplicaciones de alto desempeño desde el punto de vista industrial y comercial también. Son dibujitos bonitos que para que salgan implican una gran cantidad de procesamiento. La predicción del tiempo también es una ¿por qué? Porque la predicción del tiempo requiere considerar muchísimas variables y hacer cómputos sobre ese comportamiento de esas distintas variables. Entonces, bueno, más vale que la predicción del tiempo de hoy se haga antes de hoy, o la de mañana se haga antes de mañana para que pueda salir. O sea, obviamente requiere grandes computadores para que esa predicción salga antes de lo que se requiere, ¿no? Que sea una predicción y no lo que pasó ayer. Ok, aquí entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las arquitecturas paralelas, ya yendo más hacia High Performance Computing. Programación concurrente con hilos y con fork no es High Performance Computing, eso lo usamos quizás para, a ver, ¿qué aplicaciones? ¿Alguno de ustedes ha desarrollado programaciones, alguna aplicación utilizando hilos, por ejemplo? ¿Sí? Bueno. Entonces, cada uno de ustedes tiene algún ejemplo para que los que no han desarrollado. ¿Ah? Un chat. Ah, un chat. Ok, un chat. Ajá, exacto. Hilos, sobre todo un servidor. Un servidor, si no tiene múltiples hilos, puede atender a un cliente a la vez. En cambio, si ese servidor es programado con múltiples hilos, cada hilo puede atender a un cliente distinto. Entonces eso es programación de múltiples hilos en esta sola máquina para que este servidor le pueda atender a muchos clientes remotos. Ese es uno de las utilidades más vistas en el caso del uso de hilos en sistemas distribuidos, sobre todo para programar servidores. Ya ahora RMI, por ejemplo, que es una herramienta para programar un modelo cliente-servidor, automáticamente genera hilos. Entonces ya el programador no los tiene que manejar. Si lo hacemos con Socket no maneja hilos, el programador tiene que manejar los hilos. En fin, pero son ese tipo no es High Performance Computing, ¿ok? En cambio, las arquitecturas paralelas sí es para High Performance Computing. Para una misma aplicación, dividirla en pedacitos y que cada pedacito se pueda ejecutar de manera independiente o concurrente. Entonces, bueno, tenemos las arquitecturas de memoria compartida, que son las arquitecturas UMA o NUMA. Estas son las que ya, digamos, hemos visto, dibujadas de otra manera, pero es la memoria y distintos procesadores conectados con un mismo bus de la memoria, que sería el caso Tenemos este otro caso en donde, que son las máquinas paralelas, como el caso de Deep Blue, cada procesador o cada conjunto de procesadores tiene una memoria particular y luego si un proceso que está en este CPU se quiere comunicar con uno que está acá, tiene que enviar el mensaje por la red. Si dos procesos que están en esto es una arquitectura NUMA, Non-Uniform Memory Access. ¿Qué significa una arquitectura UMA? Uniform Memory Access, es decir, que tiene
todos los procesadores tienen más o menos el mismo tiempo de acceso a la memoria. Esta es una arquitectura UMA, o sea, no importa si es este o este o este o este, el tiempo de acceso a la memoria está dado por el tiempo de acceso al uso. Entonces tienen un tiempo uniforme de acceso a la memoria. ¿De acuerdo? Esta no, esta es una arquitectura Non-Uniform Memory Access. ¿Por qué? Porque si un proceso que está aquí quiere acceder a esta memoria, el tiempo es rápido. Pero si un proceso que está aquí quiere acceder a algo que está en esta memoria, el tiempo es distinto. Porque tendría que pasar por acá y luego por acá. Entonces son arquitecturas Non-Uniform Memory Access. ¿De Nuestras arquitecturas de laptops y de PC son Uniform Memory Access, porque están basadas en un bus. Aunque sean multiprocesadores, tienen más o menos el mismo tiempo de acceso. Las arquitecturas paralelas no necesariamente. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Luego están las de memoria distribuida. Entonces la de memoria distribuida, aquí sí, cada procesador tiene su propia memoria y bueno, si el proceso que está aquí se quiere comunicar con él, tiene que hacer a través de la red. Esto sería NUMA o UMA, desde el punto de vista de... Claro, los que son totalmente distribuidas no se clasifican con NUMA y UMA porque NUMA es porque hay unas que comparten memoria y otros que no comparten memoria. Esa es la que es NUMA. Claro, hay un conjunto de procesos que sí, procesadores que sí comparten la memoria, pero están con otros procesadores, pero con memoria distribuida. Eso es lo que son las NUMA. Aquí, bueno, esta es esta o esta son sistemas distribuidos, tal cual. O sea, cada máquina con su propia memoria, cada máquina probablemente con... Estos son switches, buses de conexión, esta es red física. ¿De acuerdo? Estos están digamos, en la misma... Este es D-Blue, por ejemplo. En la misma computadora tengo esta arquitectura. En cambio esta no, esta está en la Simón Bolívar, esta está en la ULA, esta está en la Central y esta está en la Unigés. ¿Ok? Y bueno, están estas arquitecturas de GPU que actualmente para High Performance Computing GPU tiene una resonancia bien importante que ya vamos a ver en un momento por qué. ¿Okay? La mayoría ahora de los computadores tienen sus múltiples cores procesadores, pero a su vez tienen también múltiples procesadores gráficos que originalmente se usaban solo para procesar imágenes, pero que actualmente ya se pueden usar para programarlas en otra cosa que no sean gráficos, procesamientos gráficos. ¿Qué es la computación paralela? Hacer un trabajo n veces más rápido usando n procesadores. Se utilizan lenguajes de programación o librerías particulares. ¿Okay? No, o sea, la idea de programación paralela es usar C. ¿Todos han programado en C? ¿Sí? O todos han tenido alguna experiencia con algún lenguaje de programación, ¿verdad? Java, C. Pero ¿saben ustedes cuál es el lenguaje más utilizado en el mundo científico? Pascal. Sí. Fortran. ¿Quién es Fortran? Fortran. ¿Saben por qué? En el mundo científico, todo eso es Python, no sé qué más, es más en el mundo comercial. Ese se utiliza muchísimo, todos los que dijeron Python, Ruby, no sé cuál, todos se utilizan más en el mundo comercial y se utilizan mucho para las aplicaciones móviles, no sé qué, muchísimo efectivamente. Pero en el mundo científico, uno de los lenguajes más utilizados es Fortran. ¿Saben por qué? ¿Saben quiénes son los científicos verdaderos en este mundo? Los físicos, los químicos, los geólogos, ¿y ellos qué usan? A ellos les encanta Fortran. ¿Por qué les encanta Fortran? Porque Fortran es un lenguaje... ¿Por qué? Porque no... Exactamente, porque tiene un gran soporte matemático muy bueno. Fortran tiene unas librerías matemáticas que hace todo, muy bueno. El siguiente que se usa también es C, en el mundo científico. Pascal lo usan mucho los rusos. De hecho hay Pascal paralelo, en fin, Pascal es uno de los lenguajes más utilizados, pero es muy regionalizado. Pascal es de los rusos.
y se utiliza, sí, efectivamente en el mundo científico, pero como les digo, pero a más gran escala, Fortran es uno de los más utilizados. El CERN es uno de los centros de investigación más avanzados del mundo, que es el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde está el acelerador de partículas. ¿Saben que el CERN hace unos años simuló un agujero negro? Eso fue después, sí, el bosón de Higgs también recientemente lo descubrieron allí en el CERN. Pero antes de eso, hace como unos 12 años más o menos, simularon un agujero negro. Y fue bien gracioso eso, porque todos los físicos del mundo pues, se reunieron ese día a ver el gran evento, y algunos apostaban que era el fin del mundo. Menos mal que perdieron. Sí. Pero efectivamente, porque imagínense que, de hecho fueron criticados, ¿no? Porque imagínense que el agujero negro es todo lo que absorbe todo, bueno, nos íbamos a ir todos por ahí por ese agujero negro y empezaba a crecer. Entonces por eso algunos físicos decían que iba a ser el fin del mundo. Menos mal que perdieron, efectivamente. Ok, no sé por qué hay aquí, Ah, sí, porque los lenguajes de programación más utilizados, bueno, el CERN utiliza muchísimo Fortran y C, los lenguajes de programación para computación paralela hemos usado. Entonces, claro, C y Fortran por sí no tienen herramientas para programar paralelo. Entonces hay herramientas como librerías de comunicación, lenguajes paralelos, hay lenguajes paralelos, efectivamente, Fortran, High Performance Fortran es un lenguaje paralelo. En C no hay ningún lenguaje paralelo, entonces si tú quieres programar en paralelo con C, tienes que usar librerías adicionales, como MPI, FBM, cualquier otra librería. Java menos, de hecho Java no sé, entonces es muy difícil que se considere un High Performance Computing. ¿Por qué? Porque Java es pesado. ¿Qué significa que sea pesado? Es lento, entonces claro, High Performance Computing con un lenguaje lento no va. De por sí se va a hacer computación con un equipo y vas a tener que utilizar recursos para usar. Para usar, exactamente. Java además que consume recursos, efectivamente, consume recursos. Además que está la máquina virtual que es quien hace todo. Entonces, está el programa, está la máquina virtual que interpreta el programa y la máquina virtual es que se comunica con el sistema operativo para decirle qué es lo que dijo el programa que tenía que hacer. Entonces eso es tiempo. En cambio en C es nativo, o sea en C y en Fortran es el Dijon, el Node, o sea que lo interpreta directamente el CPU. Son lenguajes nativos, los lenguajes nativos son obviamente muchísimo más rápidos. Entonces bueno, se requieren usar ese tipo de herramientas. En la paralelización, ¿cuál es la idea? La idea, como dice ahí arriba, es que si yo tengo un problema que en un solo procesador de manera secuencial tarda un determinado tiempo, si ese problema yo lo divido en n pedacitos, debería tener una mejora de n veces mejor. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque efectivamente yo lo puedo dividir en pedacitos y esos pedacitos ponerlos en distintos procesadores, en n procesadores, y claro, tendría nada más el 1 sobre n del tiempo, muchísimo menos. Pero, ¿qué pasa? Si estas dos tareitas se comunican, entonces no es que se van a ejecutar exactamente en paralelo, porque esta a lo mejor tiene que esperar que esta le diga algo. Entonces hay unos tiempos de retraso y eso es lo que se llaman los inconvenientes, que las paralelizaciones son imperfectas en ese sentido. ¿No? Hay algunas aplicaciones que efectivamente yo puedo decir, nada, o sea, lo divido en las n tareas y las n tareas son completamente paralelas y no se comunican entre sí, sino al final, por ejemplo, como el juego de ajedrez. Solamente al final es que yo ya evalué todo mi árbol y este es mi resultado. O sea, le digo al procesador maestro, este es mi resultado. Ahí no se comunican entre sí, pero hay otras en que, por ejemplo, en simulación, dinámica molecular, sobre todo cuando es operaciones sobre matrices, normalmente las operaciones sobre matrices necesitan el resultado de la columna anterior, qué sé yo. Entonces, claro, si un procesador está, o de procesamiento de imágenes, si un procesador está evaluando este pedazo de imagen y este otro pedazo de imagen, pero a lo mejor en el borde requieren comunicación. Entonces, bueno, eso es lo que dicen las comunicaciones, las paralelizaciones imperfectas
o dependencias de datos. ¿Okay? Yo no puedo avanzar hasta que el otro no me envíe un dato que necesito para poder avanzar. Entonces, bueno, no necesariamente se obtiene. Aquí a lo mejor va a haber un receso. Bueno, ¿puede un trabajo ser N veces más rápido usando una procesadora? Es lo que les acabo de decir, no necesariamente. ¿Okay? Todo programa consta de una o más porciones que no se pueden paralelizar, no necesariamente todo es paralelizable, y una o más porciones que sí son paralelizables. La aceleración depende de las porciones que son paralelizables. Y eso es lo que se llama la ley de Andel, que no vamos a entrar en detalle, pero existe una ley que dice que es un modelo matemático que describe la relación entre cuánta es la máxima aceleración que puedo tener en un programa en función de esas partes que son paralelizables y no paralelizables. ¿De acuerdo? Si alguna vez nosotros queremos paralelizar algún algoritmo o programar alguna aplicación paralela, bueno, nos buscamos la ley de Andel para ver cuánto es lo máximo que y en función a mi programa. Normalmente es así, normalmente tú tienes un programa secuencial que tarda mucho y se lo das, que lo hace un físico y le dice, mira, computista, tú me puedes paralelizar este algoritmo porque me tarda muchísimo, tengo 4 meses esperando que venga el resultado, luego si lo pongo en paralelo dura 3 horas, efectivamente ha sido así. Entonces claro, el computista mira y analiza cómo es la funcionalidad secuencial y ve qué cosas puede paralelizar o no. Entonces ahí el computista paraleliza. Y esperemos que lo haga un computista y no un físico porque es más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Aquí hay varios ejemplos de dependencia de datos. En esto de la computación paralela, una dependencia existe entre una instrucción y un programa cuando el orden de ejecución afecta el resultado. Se genera por el acceso concurrente a diferentes tareas a la misma localización de memoria, también puede ser eso. O sea, si varios procesos van a acceder a la misma memoria, como no pueden estar los dos simultáneamente, primero uno, después el otro. Entonces eso obviamente retrasa, frena algunos, porque se requiere que sea así. O, por ejemplo, estos ciclos de dependencia, fíjense. Yo tengo aquí un ciclo sobre un vector y estoy haciendo una operación sobre un vector. Si yo tengo muchos procesadores, ¿qué podría hacer con este vector? Podría pasarle a un procesador, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto. Son un pedazo de vector a cada procesador. Pero si tengo este particular, esto lo puedo paralelizar. Fíjense que el AJ depende del AJ-1. Entonces este ciclo no es paralelizable. ¿Por qué? Porque tiene dependencias de la iteración anterior. O sea, tengo que esperar que la iteración anterior termine para que yo pueda ejecutar. Entonces, este es un ciclo que no es paralelizable. O este caso, o sea, fíjate, aquí tengo dos procesos que acceden a las mismas variables y esas dos tareas no puede, una tiene que esperar a que la otra termine para que entonces pueda el otro acceder a las variables compartidas. Entonces, esas dependencias de datos inhiben la paralelización. Entonces, uno como computista tiene que identificar, bueno, esto sí puedo paralelizarlo, esto no, etc. Y entonces ahí ve qué es el tipo de cosas que puede paralelizar. Las operaciones de entrada y salida pueden inhibir la paralelización, que son muy costosas. O sea, si un proceso ejecuta, fíjense que las operaciones de entrada y salida en cualquier sistema de computación es lo más costoso. ¿Por qué? Porque una operación de entrada y salida accede a un dispositivo de entrada y salida que a su vez tiene un movimiento mecánico. ¿Cuál es el movimiento mecánico que tiene este disco? El cabezal, que el disco tiene que rotar. ¿Sí? Entonces es un movimiento mecánico que es infinitamente más lento que las velocidades o sea, maneja velocidades de nanosegundos, de microsegundos, o sea, velocidades que no son perceptibles al humano realmente. Mientras que esto, o sea, mover el cabezal, es un movimiento mecánico que implica que el tiempo obviamente es muchísimo, o sea, son órdenes de magnitud mucho mayores que lo que es este acceso. Las operaciones de entrada y salida siempre son un cuello de botella, porque son operaciones que tardan mucho. Por eso, ¿okay? Porque accedes a un dispositivo que tiene un movimiento mecánico, además de un procesamiento electrónico también, efectivamente, y
además que también accede a la memoria. ¿De acuerdo? Pueden generar inconsistencia, bueno, esto también tiene que ver con el problema de los datos. Si uso NFS, ¿qué es? NFS es, se me fue la Network File System, un sistema de archivo distribuido. ¿Okay? ¿Por qué necesito un sistema de archivo distribuido si tengo muchas máquinas distribuidas? Porque normalmente en un sistema distribuido, seguramente en las redes de acá, ustedes se conectan en una máquina determinada y tienen sus archivos ahí, ¿verdad? En su cuenta. Se conectan en otra máquina y también tienen sus archivos desde esa máquina. Pero no es porque sus archivos están en esta máquina y en esta máquina. ¿Es por qué? Es porque sus archivos, su cuenta, está en un servidor. Entonces, desde esta máquina se conecta al servidor y es como si tuvieras tus archivos locales. Desde esta máquina se conecta al servidor y es como si tuvieras los archivos locales. Porque si no, tendrías tú como programador, tener que copiártela de esta máquina para esta máquina y tenerlos en distintas máquinas. Entonces, NFS, un sistema de red, es muy importante para eso, para que tú tengas acceso a tus archivos, a tu cuenta, independiente de la máquina donde te conectes. ¿De acuerdo? Entonces, NFS se convierte en un cuello de botella. Porque si un proceso está en esta máquina ejecutando operaciones de entrada y salida, lo va a hacer contra NFS. Si otro proceso que está aquí también está haciendo operaciones de entrada y salida, lo va a hacer contra NFS. Entonces estas dos todas están contra NFS. Entonces NFS se convierte en un cuello de botella cuando estoy haciendo programación paralela. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, que es un poco el reto de los programadores, de los computistas, es tratar de que los procesos puedan cargar todo en memoria. Porque claro, si son matrices de 1 millón por 1 millón, difícil de cargarlo todo en memoria. Entonces, o un número primo que tiene 17 millones de dígitos, ¿cómo cargas estos 17 millones de dígitos en la memoria? Entonces hay que buscar formas de hacerlo por pedacitos y reducir la cantidad de operaciones de entrada y salida, pero tratar de optimizar y en función, obviamente, aunque bueno, ahorita tenemos muchísima memoria, es verdad, tenemos 16 gigas de memoria y tal, pero aún así, como se lo pueden ir imaginando, ¿quién avanza más rápido? ¿Las necesidades de las aplicaciones o el hardware? Las necesidades de las aplicaciones. O sea, yo a las aplicaciones le digo, tienes ahí un computador de 3 millones de procesadores y tanta memoria. Ah, lo uso, pero la desbordo. La desbordo probablemente muy rápidamente. O sea, siempre las necesidades de las aplicaciones son 3 veces más rápido que los avances en hardware. A pesar de que me voy, pues tenemos muchísima memoria. Para evitar NFS, entonces hay sistemas de operación, sistemas de archivo que son más implementados, o son implementados más pensando en la programación paralela. Entonces, para evitar el NFS, porque el NFS es un sistema de archivo para una red, en donde en la red no hay programas que se comunican, en la red ya está cada estudiante con su proyectico, cada estudiante su cosa, y no tienen programas que se comunican, ¿no? En un programa paralelo sí tengo procesos que se comunican, entonces no me interesa NFS, necesito un sistema de archivo mejor, que se adapte más a lo que es la programación paralela. Entonces, bueno, hay muchísimos GPS, Lustre, FANS, hay muchísimos sistemas de archivo que se conectan, se instalan en clusters que son mucho más eficientes desde el punto de vista de la programación paralela. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para programar en paralelo? Como les dije, reducir las entradas y salidas, tratar de cargar lo máximo que se pueda en memoria, dedicar una tarea a entrada y salida, porque si una tarea está dedicada a entrada y salida, son una tarea para usarlo. O sea, programar con hilos, por ejemplo, en donde un hilo solamente se hace toda la parte de operaciones de entrada y salida y el resto se hace cómputo. Entonces, el hilo de operaciones de entrada estará siempre aquí y el hilo de cómputo estará usando el procesador. Actividad de bloques de datos, lo que les acabo de decir, usar los elementos locales también puede hacerse. Pero claro, entonces tienes que programar sabiendo que los archivos tienen que estar locales, entonces claro,
Si yo soy el procesador maestro, le tengo que decir a cada procesador enviarle el archivo con el cual va a trabajar, ¿no? Y después recoger los archivos, etc. Bueno, por eso tiene que hacerlo el programador. La programación paralela es más compleja que la programación secuencial, obviamente. La paralelización se puede realizar de manera automática, semiautomática o manual. Ojalá pudiéramos hacerlo de manera automática. Existen algunos compiladores que paralelizan, sobre todo ciclos. Y hay algunos compiladores que optimizan tu código en función a la arquitectura. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han usado el GSC-O mayúscula. ¿Qué hace ese -O mayúscula? Ese -O lo que hace es optimizar el código. ¿Y cómo optimizas el código? Pero resulta que muchos de estos procesadores tienen, por ejemplo, lo que llamamos el pipeline. ¿Qué es el pipeline? Aquí dentro, cada instrucción sigue como varias fases para ser ejecutada. Entonces, la idea es que se dividen como las fases, ¿no? Y la idea es que si una primera instrucción está en la primera fase, o en la fase 4, puede haber otra instrucción en la 3, otra en la 2 y otra en la 1. Entonces, ¿cuántas instrucciones tengo en paralelo? Tengo 3 instrucciones en paralelo, 4 instrucciones en paralelo. En cada ciclo de reloj, si no tengo el pipeline, cada instrucción se acabaría en 4 ciclos de reloj. Si tengo pipeline, cada ciclo de reloj tengo una instrucción ya terminada. Pero si esta instrucción depende de la siguiente, no puedo llenar el pipeline, porque tengo que esperar a que esta termine para que esta pueda avanzar. Entonces, ¿qué hacen esos compiladores optimizantes? Acomodan las instrucciones de manera que puedas llenar el pipeline. Eso hacen los compiladores optimizantes en función de tu arquitectura. Si tienes múltiples core, también trata de paralelizar algunas cosas. No GCC, GCC no es paralelizante, pero existen algunos compiladores para High Performance Fortran, para estos lenguajes paralelizados que tratan de paralelizar, por ejemplo, algunos ciclos. En fin, pero la mayoría de las veces tenemos que hacerlo manual. Bueno, y se puede hacer a distintos niveles, a nivel de instrucciones. A nivel de instrucciones lo puedo hacer con un compilador, a nivel funcional, a nivel de ciclos, a nivel de datos, en fin. Ya creo que vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Lo que es el MPP, el MPMD o el SPMD. Eso lo digo de una vez. Aquí es Multiple Program, Multiple Data. Muchos programas, muchos datos. Eso es que a cada procesador le doy una tareita distinta y con datos distintos. Y este es el mismo programa, Single Program, Multiple Data. A cada procesador le doy el mismo programa, pero le doy datos distintos. El ajedrez. El ajedrez es el mismo programa, pero a este le doy el movimiento del caballo, a este de la torre, etc. Se puede programar paralelo de esas dos maneras. Parafrase para Fortran es un compilador que genera código optimizado para arquitecturas high performance. Bulldog para Fortran, compilador que paraliza el código. Fíjense que hay mucho para Fortran porque, como les dije, uno de los lenguajes más utilizados en la ciencia es el Fortran. Fortran 90 o High Performance Fortran, extienden Fortran 90 para soportar programación paralela de datos, en fin, son una cantidad de herramientas. POSIX de threads, OpenMP, MPI, estas son distintas herramientas que tenemos nosotros como programadores para programar entonces concurrente o paralelo, dependiendo de la modelos de paralelismo. Está un poquito, si uso hilos, que tengo aquí, este sería el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3 y el hilo 4, fíjense que se pueden ejecutar concurrentemente en una máquina como aquella, los hilos son los mismos. Entonces, cada una de estas subrutinas, la 1, la 2, la 3 y la 4, son hilos que se ejecutan de manera concurrente y que comparten la misma área de datos. En un servidor, cada hilo de esto estaría atendiendo un cliente distinto, por ejemplo. Cuando, en el caso de que tengo memoria compartida, ¿okay?
puedo programar con hilo. Cuando tengo memoria distribuida, nuevamente tengo que explícitamente hacer un send para que este lo reciba y luego este envía la respuesta para acá. Con send sí, o sea, explícitamente a través de la red tengo que hacer el pase de mensaje. Eso es cuando tengo memoria distribuida. Aquí está el esquema SPMD, aquí está el esquema MPMD, y aquí está este MPSD, ¿qué sería? Múltiples programas, pero el mismo conjunto de datos. Como arquitectura, tenemos arquitecturas SPMD, que es el mismo programita, ¿verdad? Es el mismo programita, si lo ven que es el mismo programita, es el mismo ciclo. Pero este lo hace del 1 al 25, este del 26 al 50 y este otro. Entonces es el mismo programita, es el mismo programa, así que el programa, pero este tiene los datos del 1 al 25, este del 26 al tal y este, etc. ¿De acuerdo? Este es tengo aquí este sería ¿qué? Este es un enfoque combinado donde tengo OpenMP. OpenMP se hace a través de memoria compartida y entre procesadores utilizo MPI. ¿Okay? OpenMP es para programar con memoria compartida y MPI con memoria distribuida. Este es múltiple instrucción, o sea, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea N y con distintos datos. Y este sería, ¿me pueden dar un ejemplo de una aplicación como esta? Tengo múltiples tareas, distintos conjuntos de datos. Una aplicación que cumpla con esa distribución. Sistema escala. Un sistema escala, ¿qué hace, por ejemplo? Reviso dispositivos PLC y cada dispositivo PLC va a ser un programa distinto. O sea, yo voy a enviar, voy a hacer cálculos distintos sobre distintas datos y van a estar interconectados a través de memoria compartida porque se pueden necesitar para sacar un análisis. Ah, perfecto. Muy bien, ese es un buen ejemplo. ¿Algún otro? A ver. Bueno, denme un ejemplo de esta. Bueno, otros ejemplos de esta podemos decirlo, el que dijo, Manuel, que dice Manuel, efectivamente son programas que están relacionados, ¿no? Son programas que están relacionados, pero este puede ser programas que no están relacionados. Aquí está el navegador, aquí está el jueguito, o sea, son tareas que no están relacionadas. Este puede ser perfectamente un ejemplo de tareas que no están relacionadas. Ahora tarea 1, tarea 2, tarea 3, pero con el mismo conjunto de datos. ¿Qué tipo de aplicación se nos ocurre que puede tener ese modelo? Es el mismo conjunto de datos, pero con tareas distintas. A ver si se nos ocurre alguna. Comercio electrónico podría ser que yo le doy una data, la misma data, y voy a hacer distintos análisis en función de esa data para tener distintas modelos estadísticos, por ejemplo, simulaciones. Entonces, tengo un esquema de simulación, un enfoque de simulación para ver con ese mismo conjunto de datos, cuál esquema de simulación me da más cercanía a la realidad. Ese sería un buen ejemplo. ¿Sí? Desde el punto de vista de arquitectura, de hardware, que sea de este estilo, no hay, pero aplicaciones que pudieran tener ese modelo, sí, efectivamente podemos conseguir. O, por ejemplo, quiero... que trabajaba imágenes, no sé qué cosas se les pueden hacer a una imagen, a lo mejor distintas formas de tratar la imagen para ver cuál es la que me da mejor resultado, o sea, le doy la misma imagen pero le aplico distintos filtros, qué sé yo, lo que sea que tenga que aplicar. Separarla que hace mucho en bandas, ¿no? Que si la azul, la roja, la amarilla, Photoshop lo hace. Claro, pero exacto, o sea, la misma imagen, pero tú con el azul, tú con el rojo, exacto. Divide una imagen en varias capas. Pero sería sobre la misma imagen y cada tarea es una capa distinta de la imagen, efectivamente. Ese es otro ejemplo. Bien. Luego tenemos lo que es la descomposición por datos, que normalmente es uno de los más utilizados en programación paralela. Es
tengo el problema, el conjunto de datos del problema, y entonces le doy una tarea distinta a cada conjunto de datos. Es un poco más difícil de conseguir un ejemplo. Entonces se le ocurre a ustedes algún ejemplo de ese. Pero este sí, otras maneras de descomponer los datos. Es decir, yo le doy estos datos a la primera tarea, esta a la segunda, esta a la tercera, esta a la cuarta. O los divido así. Fíjense, ven la diferencia, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, el rojo es para un procesador, lo amarillo es para otro procesador, lo verde es para otro procesador y el azul es para otro procesador, en todos los casos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dividirlo así o así? Que a cada procesador le puedo dar un conjunto contiguo de datos o pedacitos saltados de datos. ¿Sí lo ven? O sea, aquí fíjense que al procesador rojo le dijo este y este pedacito. O sea, pedacitos no necesariamente contiguos. Entonces, ¿cuál división es mejor que la otra? Depende del problema. ¿Ok? O si es una matriz lo que yo quiero, puedo repartirla así o así o así. O así o así o así. O sea, depende. ¿Cuál es la mejor forma de repartir los datos? Depende de la aplicación. ¿Ok? Porque la idea de repartir los datos de alguna forma es disminuir ¿qué? El tiempo de comunicación. Disminuir el tiempo que requieren los procesos de comunicarse, que necesiten de comunicarse. Entonces, dependiendo de una división u otra, los procesos tendrán que comunicar más o menos. Entonces, eso es lo que habría que pensar. Ustedes me dicen que están muy cansados. Descomposición funcional es distinto. Fíjense que la descomposición, por tanto, ¿qué es lo que distribuyo? Los datos. ¿Sí? En cambio, ¿qué es lo que distribuyo cuando tengo descomposición funcional? Aquí tengo el conjunto de instrucciones o de tareas. Y entonces lo que distribuyo en cada procesador es las tareas. Entonces aquí tengo, no sé, rendering. ¿Qué otra cosa se puede hacer en una imagen? ¿Cuántos los filtros? ¿Cualquier filtro? Polarizado. No sé, filtro 1, filtro 2, filtro 3, filtro 4 para una imagen. Entonces es la misma imagen, pero las tareas son las que son, las divido distintas. O, por ejemplo, en este caso, tengo dividido el programa en 4 módulos distintos y cada uno de ellos se está ejecutando de manera paralela y se comunica cuando requiera comunicarse. Entonces es la parte funcional. Se piensa que una cosa es la descomposición por datos y una cosa es la descomposición funcional. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál uso? ¿La de datos o la funcional? ¿De qué depende? Igual depende de la aplicación que quiero paralelizar. ¿De cuál descomposición es la mejor? Depende de varios factores. Necesidad de comunicación de la aplicación, cantidad de cómputo que se puede solapar con comunicación. ¿Qué significa esto? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo esto? Cantidad de cómputo que se puede solapar con la comunicación. Genera más información que la que se puede transmitir por la red. Que genera más información. Tiene más cómputo de que pueden transmitir. Sí. Como que no sé, que debe ser como para la historia, según si hay muchos datos que son así, que son muy comunes, no es difícil separar. Tiene que ser más claro. Exacto, eso efectivamente es lo que son las complicaciones que tengo en la parte de paralelización. Pero si yo puedo lograr esto, solapar cómputo con comunicación, eso es beneficioso. ¿Qué significa solapar cómputo con comunicación? O sea, eso es un beneficio. Yo como programador debería intentar solapar la mayor cantidad de cómputo posible con la comunicación. Eso es que mando la comunicación y continúo haciendo cómputo. Entonces, claro, este cómputo está en paralelo con esto que va viajando. O sea, no es que yo envío y me quedo aquí parado hasta que me responda.
porque eso no solaparía la comunicación con el cómputo. La idea es que yo programe de tal manera que yo envío un mensaje, pueda continuar ejecutando. Entonces, claro, este continuar ejecutando se solapa con mientras esto va. Computas algo hasta que lo finalizas, lo puedes enviar mientras que está computando. Exactamente, bueno, si en algún momento tengo que pararme porque tengo que efectivamente esperar al otro. Exacto, ahí sí me tengo que parar. Pero la idea de nosotros como programadores es que tenemos que idearnos eso, o sea, que programa de tal manera que solapa la comunicación con el cómputo. Envío y sigo. Que haya la menor cantidad de recursos ociosos. Y menos espera, menos bloqueos, menos espera por comunicación. Eso es lo que significa. Bueno, obviamente depende también de la arquitectura disponible que tenga y sobre todo también requerimientos de memoria, ¿no? O sea, si yo voy a dividir los datos, si puedo dividir los datos y todos los datos los puedo tener en memoria en cada procesador, eso sería ideal. Pero si es una matriz de muchos datos, bueno, a lo mejor solo una parte puedo tener en memoria y otra en dígito. Pero bueno, combinar eso. Ejemplos. Si este es el código secuencial, esto podría ser el código paralelo. Entonces fíjense qué es lo que hice. El código secuencial es de 1 a n, de 1 a n. ¿Ok? Aplico una función en el cada a y j. ¿De acuerdo? Si el código es paralelo, digo, la j es de mi comienzo hasta mi fin. O sea que mi comienzo y mi fin va a ser distinto en cada procesador. ¿De acuerdo? Mi comienzo y mi fin va a ser distinto en cada procesador. Entonces, claro, tendré quizás mi comienzo para este procesador es esto, y mi fin es esto, y así sucesivamente. Entonces tengo este pedazo con la tarea 1, esto, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es un programa muy fácil de paralelizar, porque no tiene dependencia, ¿verdad? No tiene dependencia ni de la iteración anterior, ni de las casillas anteriores de la matriz. Este es otro ejemplo. Si yo soy, normalmente, es otra cosa, me olvidé comentárselo, normalmente la programación paralela es el modelo maestro-esclavos. O sea, hay un procesador que divide las tareas, sea por datos, sea por funciones, y manda el trabajo a sus trabajadores y espera, o bueno, él también puede quedarse con un poco de trabajo, pero al final es el responsable de recolectar el trabajo que hicieron todos los demás procesadores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si yo soy el maestro, inicializo el arreglo, le envío a cada trabajador la parte del arreglo que necesita, le envío a cada trabajador su porción inicial del arreglo, que bueno, en este caso el maestro no hace nada, sino que una vez que envía el trabajo a todos los procesadores se queda esperando de todos los trabajadores el resultado. Entonces, si yo soy trabajador que hago, recibo del maestro el arreglo, recibo cuál es la parte inicial, calculo la porción, que es esta, ¿no? Desde mi primera columna a mi última columna, esta es la parte en donde cada uno es distinto. Y bueno, este es el mismo programa paralelo que les mostré anteriormente. ¿Está claro? Esta ecuación, ¿qué tiene esta ecuación? ¿Tiene dependencia esta ecuación? Esta que está acá. ¿Tiene alguna dependencia de la iteración anterior? Sí. Esta, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que puedo paralelizar? O sea, fíjense que hay una parte que no tiene dependencia y una parte que sí tiene dependencia. Entonces, fíjense que, claro, justo en esta partecita es donde necesito el I-1. ¿Sí me explico? O sea, con este punto, yo necesito el I-1, pero ¿dónde está el I-1? Aquí mismo. Y así sucesivamente. Aquí, ¿dónde está el I-1? En el otro procesador. Entonces aquí es donde se requiere comunicación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces esta, a pesar de que hay una comunicación, porque para comenzar tiene que esperar que se termine este I-1 para poder entonces continuar. Pero bueno, es una manera de paralelizar. Este sería ese mismo programa, pero ya programado con, esto creo que Fortran,
o C, puede ser, bueno, es pseudocódigo, fácilmente interpretado en Fortran o en C. Ustedes lo ven con detalle. Estos son más ejemplos. Ok, sí, hasta ahí tendríamos lo que es la introducción a lo que es la programación paralela. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Obviamente, si nos quedara tiempo y ustedes quisieran, pudiéramos. A la vez es que no tenemos un laboratorio con máquinas. ¿No? O sea, sí, pero no garantizamos las herramientas. Sí. No, pero MPI se baja y se instala muy fácil. Hay que producir. Bueno, pero depende del tiempo que nos quede. ¿Cómo? No, puede ser para mañana. Sí, claro, incluyendo el tiempo mañana. Eso, pero podemos eso para mañana. Sí. Para organizarlo. Lo extra lo dejamos para mañana. O sea, hoy vamos a ver todo lo que está y lo que puede hacer, bueno, para que puedan hacer un programita paralelo sencillo. ¿El horario cuándo es? Hoy es hasta las 12, ahora, luego de 3 a 6, ¿no? Sí. Y mañana de 9 a 12. Veremos. Pero digo también para instalar, si se usa una herramienta, instalar la brocha. Pues vamos a ver cómo terminamos hoy en la tarde y dependiendo de eso, pues veremos si podemos. Bueno, porque esto es una cosa, pero también pudiéramos ver alguna herramienta, bajarnos alguna herramienta de cloud computing que muchos tienen interés también o al menos interactuar con algunas de las herramientas de cloud computing dependiendo que podamos hacer. Lo que ustedes quieren, ustedes son los que mandan aquí, hasta que yo corrija. Ok, a ver, entonces, mira, aquí apareció agua. Vale. Bien, entonces ya aquí entramos más en la parte de High Performance Computing y un poquitito la historia desde el punto de vista de cuál es el soporte de hardware que ha tenido High Performance Computing hasta llegar a la computación ubicua. Bueno, entonces eso es un poquito esa línea de evolución de las plataformas que han soportado el High Performance. Estamos claros lo que es High Performance Computing, ¿no? Aplicaciones que requieren mucho cómputo y mucho dato. Y que normalmente para poder tenerlo lo más pronto posible, esos resultados se programan de manera paralela. ¿Ok? Bueno, entonces, las primeras arquitecturas que soportaron la programación de alto desempeño, el High Performance Computing, fueron las supercomputadoras. Y claro, se llaman, ahorita uno dice supercomputadoras y bueno, se ven bebés de pecho con respecto a las supercomputadoras que existen actualmente, pero las supercomputadoras de los años 85, fue una de las primeras, tenían 8 procesadores, era guau. Era guau y además era guau el precio, porque Cray, como les comenté, que es una máquina vectorial. ¿Qué significa una máquina vectorial? Que puede realizar operaciones sobre vectores de manera muy rápida. O sea, en un solo ciclo de reloj, lo que una máquina que no es vectorial, normal, suma 2 enteros, una máquina vectorial suma 2 vectores. 2 vectores de cierto tamaño. ¿Recuerdan? Pero en un mismo ciclo de reloj genera un vector como resultado. ¿Ok? Esa es la Cray, y actualmente existe la Cray todavía, que ahorita vamos a ver que es una de las máquinas más rápidas del mundo, la Cray. Entonces, esas supercomputadoras tradicionales se basaban en pocos procesadores con facilidades vectoriales, fueron de las primeras máquinas paralelas, pero como era un hardware especializado, en aquel entonces eran 30 millones de dólares. No, 30 mil dólares, pero no millones, 30 mil dólares. Pero 30 mil dólares para 8 procesadores y no sé, tendrían así 512 cada memoria para esa época. Sí, si llegaba a 1 mega era guau, era demasiado. Bueno, precisamente por todo lo que. Claro, ¿por qué te podemos tener tanto ahora actualmente 4 GB, 16 GB? ¿Cuánto tiene tu laptop? 4, bueno, 4 GB.
La primera computadora que yo tuve tenía 500 ACK de memoria. O sea, ustedes hemos avanzado realmente. Bueno, pero y esas primeras computadoras, supercomputadoras, llegaron, o sea, recuerdo que la Simón Bolívar se compró alguna vez una Parsite que tenía también 16 procesadores, y era wow, tremendo computador paralelo. Aquí creo que todavía existe, cuando compraron una IBM paralela, o sea, una descendiente de Blue, que creo que tenía 256 procesadores. Si mal no recuerdo, Luis Núñez, todavía están en los laboratorios de Luis Núñez.